Lo que se había hablado y se trató como secreto a voces, pero que definitivamente se daba por hecho, la llegada de Javier Alarcón al líder mundial en deportes. Los invito a que a partir de este lunes 12 estén pendientes de Picante, porque vamos a generar una cantidad de perspectivas diferentes que van a enriquecer seguramente. Probablemente Alarcón no esté al nivel de personajes como Faitelson, Joserra o André Marín, pero sí causa mucha expectativa ver lo que será el reencuentro con varios ex compañeros a los que él mismo terminó despidiendo en su etapa como director de Televisa Deportes. Y amén de este tema, hay que dar un repaso por todos los enemigos que ha ido acumulando en todos estos años y que curiosamente algunos ya son sus compañeros en ESPN. Tienes el derecho de diferir con Javier si quieres diferir. O sea, ya. Y mira que durante muchos años así fue. Pietra, ¿difieres o coincides? No, yo difiero siempre, pero hoy no, porque dice que va a empezar a ganar Guadalajara. Todo lo demás difiero. Entonces te conviene. Todo lo demás difiero, menos lo que dice ahorita. Pues es lo padre, ¿no? Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ser guapos, antes de continuar con el video, quiero mostrarles la mejor tienda para porteros en México. Sí, así es, Uno Keeper es el lugar ideal para encontrar todo tipo de guantes, semi, con varilla y hasta profesionales, como estos Aries Nemesis en versión Quiñones, que puedes personalizar. Y lo mejor de todo es que seguimos con el descuento mamalón del 10% con el código POSER. Uno Keeper, la mejor tienda para porteros, la encuentras aquí abajo, en la descripción. Jorge Pietrasanta. El video lo abrimos con uno que por azares del destino se tuvo que tragar sus propias palabras, y es que hace apenas 1 año y medio el propio Pietra declaró abiertamente que no tenía la intención de volver a trabajar con Javier Alarcón. Ahí te va ¿con quién de tus compañeros de Televisa no volverías a trabajar? Con Javier Alarcón. Bájale. Tómala. Estuvo fuerte, ¿qué te hizo algo, qué? De acuerdo al testimonio de Pietriña, su relación con Javier fue muy difícil, sobre todo cuando este tomó el rol de jefe, y aparentemente sus formas no le gustaron, ya que no solo era muy exigente, sino que su trato era terrible con el personal. Era un poco complicado de formas y sobre todo, pues no teníamos buena relación. Algunas cosas quizá que pasaron de arranque que no le habrán agradado de mí, no lo sé, ¿no? Entonces durante años no tuvimos buena relación. Cuando sientes que tu jefe, en este caso Javier Alarcón, está yendo directamente contigo de manera personal, ¿no? Cabe recordar que Javier Alarcón salió de Televisa a finales del 2015, mientras que Pietra lo hizo hasta diciembre del 2016, prácticamente 1 año después, por lo que su relación laboral no cambió durante su etapa en San Ángel. Sin embargo, en 2021, durante la pandemia, Javier invitó a Jorge a una entrevista en su canal de YouTube para limar asperezas y sanar rencillas del pasado, por lo que parecía que en ese momento ya todo estaba arreglado. He de confesar que tuvimos diferencias, pero me da mucho gusto que con el paso del tiempo hayamos entendido que hay cosas que unen más que las que dividen. Quizá las diferencias me parece que mucha gente las notó y las siguen notando, pero pues siempre hay que dar una vuelta a la página e ir para adelante. Ya estaremos igual en esta. Aunque apenas en 2022, Pietra aseguró que no volvería a trabajar con Alarcón en el clip que actualmente le está dando la vuelta al internet. A final de cuentas, hoy en día, están juntos otra vez en ESPN, y no sé ustedes, pero al menos yo sí veo algo a la defensiva Jorge Pietrasanta, y tal parece que esta es una bomba de tiempo, que tarde o temprano va a volver a reventar. Y mira qué curioso, porque después de tantos años que hicimos partidos y otras cosas, creo que es la primera que estamos sentados en una mesa de debate y de polémica y de análisis, entonces ojalá sean muchas. Bienvenido. Pues a darle. Bienvenido. Bueno. ¿Vas a penal? Por Dios. No, está muy divertido, está padre. Se ve armonía. Ahora. Se respira. Que no se te pongan al tiro. Échale la mirada de antes. Échale. Fernando Schwartz. Las nuevas generaciones no tienen muy presente la imagen de Fernando, quien con el paso de los años cada vez ha ido perdiendo más y más protagonismo en su carrera. Sin embargo, a finales del siglo XX, podemos decir que Fer era uno de los personajes más importantes para la televisión deportiva, y la mejor prueba de ello fue que Schwartz llegó a ser el director de deportes en Televisa. Un periodo muy corto que yo la manejé y posteriormente me la volvieron a dar Emilio Díez Barroso por ahí del final de los 80s, 90s,
empezando los 90s, él me dijo, te vas a quedar tú de director de deportes. Y es que literalmente, Schwartz fue uno de los pioneros de los que a la postre se convirtió en Televisa Deportes, hoy TUDN, pero enfocándonos en lo que fue su rivalidad con Javier, en los 23 años que trabajó en Televisa, Schwartz siempre se relacionó con un bando específico de directivos en el canal, mientras que Javier era un claro aliado del otro bando, por lo que los confrontaban de manera frecuente, con la supuesta intención de motivarlos a superarse. Y en ese sentido eres, permíteme la expresión, un perro de la información viva, auténticamente, ¿o no? No, tú también lo eres, en tu época lo eras, aparte de la época que nos tocó a ti y a mí en Televisa fue una época muy difícil, pues sí hay que decirlo porque ya es anecdótico. A mí me nombra director Emilio Díaz Barroso, a ti Emilio Díaz Barroso no te caía bien, tú estabas con Guillermo Ortega y a final de cuentas pues causaba enfrentamientos totalmente innecesarios. Yo creo que eso fue lo que pasó. La realidad es que Fernando es una persona altamente problemática y no se trata de hablar mal de él, porque claramente Alarcón tampoco es una blanca palomita. Por algo le estamos haciendo este video, pero si algo en su momento fracturó esta relación fue que Fernando solo duró 2 años como jefe de deportes y la llegada de nuevos directivos en 1998 provocó una serie de cambios que derivaron en que él saliera de Televisa en el año 2000, justamente coincidiendo con el nacimiento de Televisa Deportes y el ascenso de un muy joven Javier Alarcón, quien dicho sea de paso, duró 15 años en su cargo, pese a no tener la jerarquía que en su momento tenía Fernando Schwartz. Oye, te vas a la reunión de directores técnicos en Zurich. ¿Quién dijo? Dice, digo yo, tu palabra no vale, no voy. Y no fui. Es que yo no agachaba la cabeza con ellos porque nunca entendí por qué los trajeron, la verdad nunca lo entendí. Raúl Orbañanos. Otro de los casos que en los últimos años ha sido muy sonado es el de Orbañanos y Alarcón. Y es que Raúl no ha tenido el menor empacho en admitir sus razones por las cuales decidió irse de Televisa. Y aunque nunca ha señalado directamente a Javier, sí ha sido contundente, con que a él le dolió que la conducción de la jugada se la quitaran para dársela a Alarcón. Algo que este último como jefe nunca le notificó de frente a Raúl. El programa de la jugada lo va a conducir ya Javier Alarcón. Así que si lo conduce Javier Alarcón, yo me voy de Televisa. Porque era un programa que yo había iniciado y era mi programa. Y entonces venía un mundial y en fin, dije, bueno, pues mira, si lo hace, no se volvió a hablar del asunto y lo que molestó con Javier fue que nunca me dijo nada, fue lo que molestó. Y es que para los que no lo sepan, el creador de La Jugada, el emblemático programa de Televisa, fue Raúl Orbañanos. Él diseñó el formato con la intención de que por primera vez el Canal 2 tuviera un programa de deportes en el que saliera gente a cuadro, ya que en ese momento lo único que existía era acción. En La Jugada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les quiero recordar que terminando la jugada. La jugada. Ahí sigue el programa. Pero tú estuviste muchos años ahí. Ese programa es mío. Yo diseñé el programa, yo puse el nombre junto con Edgar Zapata del programa La Jugada. Y cuando me fui, yo dije, pero van a cancelar el programa. No, el programa sigue con el mismo nombre. Te digo la verdad, era mejor cuando lo hacía yo. Además de esto, según las propias palabras de Fernando Schwartz, en cuanto Raúl llegó a Televisa, a él se le asignó estar al frente del fútbol, por lo que podemos decir que sin ser un jefe de facto, vaya que tenía jerarquía y voz dentro del canal. El problema fue que en cuanto nombraron a Javier Alarcón, director de contenidos del área de deportes, llegó el punto inevitable en el que debían quitarle el poder a Orbañanos, situación que no le pareció. Era una situación insostenible, porque al estar Ricardo Pérez Stoiber apoyando a Javier como el director de contenido y estaba acá Raúl como el que llevaba la jugada, entonces hay un momento en el que, oye, pues tú tienes que llevar la jugada, tú eres el director. Y Javier decía, no, pero pues es que es Raúl, ¿no? Entonces fue una situación que se fue derivando muy, muy difícil. Hoy en día Raúl ha dicho en más de una ocasión que ya no le guarda rencor a Javier, y aunque admitió que ya hasta se fueron a comer, la realidad es que Alarcón nunca lo entrevistó para su canal de YouTube, por lo que da la impresión que realmente esa herida jamás sanó. Oye, ¿tu relación con Javier Alarcón fue buena? Sí, cuando trabajamos juntos, sí. ¿Hoy día? Bien, también. Yo en algún tiempo estuve muy molesto con él porque pienso que no se portó bien conmigo, pero mira. Vanessa Hoppenkotten y Miguel Gurwitz. Este caso en específico lo manejo doble porque realmente fue un lío de faldas, aparentemente inventado por la prensa, lo que derivó en el quiebre de la relación laboral. Y es que en el año 2014, una revista del corazón reveló que supuestamente Vanessa y Miguel habían tenido sus quereres durante una gira de la selección mexicana. La publicación que señaló su marido la encontró en un hotel de Atlanta, descubriendo así su supuesto engaño,
provocó tal daño que dice hasta tuvo que hablar con la esposa de Gurwitz para explicarle que todo se había tratado de un invento. Esta supuesta información jamás fue confirmada, aunque sí resultó fulminante para sus respectivas carreras en Televisa, además de que en ese momento Javier Alarcón seguía siendo el director del área, y ya para aquella época eran muchos los rumores que señalaban a Javier como un abusivo con las chicas de deportes, aseverando que se metía con ellas y que las utilizaba como objeto, vamos, las sexualizaba. Y cuando escuchaste todas estas tonterías de que yo las acosaba o que te acosé, todas estas estupideces que se inventaron. Siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas, o por lo menos nunca caché tus ojos ahí. Pero a pesar de todo eso, la propia Vanessa lo defendió públicamente, aunque eso sí, también le llegó a decir en su cara que como jefe era muy duro. Yo entraba a tu oficina con muchísimo miedo, o sea, yo te quería reclamar cosas y siempre salía yo regañada. Impones, eres una persona que impone, pero siempre exigías mucha perfección. Y por otro lado Gurwitz, a quien le fue todavía peor, pues no solo se vio envuelto en el escándalo de la revista, sino que al final aparentemente Javier y compañía le cerraron la puerta tanto en el canal como fuera de él, congelándolo del cuadro e impidiéndole que pudiera negociar con otras televisoras. Mi salida de Televisa no fue fácil, fue un reto bien duro en todos los sentidos, personalmente, familiarmente, puso todo como al límite, ¿no? La relación entre Gurwitz y Televisa terminó tan mal que incluso hubieron abogados de por medio, ya que no avisó que se iba de la empresa, y aunque para ese momento Javier ya no seguía en el canal, es un hecho que todavía durante su gestión fue que le empezó a quitar protagonismo inexplicablemente a Miguel, quien ya se había convertido en el reportero estelar de la selección mexicana, y fue en esa transición justamente en la que se empezó a apostar más por un joven Mauricio Imay. Por el momento el comentarista está congelado a la espera de que puedan cerrar su ciclo lo más cordialmente posible. Fantasma Suárez. El fantasma ingresó en la década de los 90 a Televisa, de la mano de Raúl Orbañanos. Prácticamente llegaron al mismo tiempo, porque de hecho, Ignacio ya era parte del equipo de trabajo de Raúl. Su estadía en lo que hoy es TUDN estuvo marcada en dos grandes acontecimientos. De entrada, el nacimiento del programa La Jugada, y la segunda en los proyectos de investigación de Televisa, con reportajes de tinte mucho más serios, los cuales los hacían en dupla con Ricardo Sagún, quien prestaba su mítica voz para darle ese toque serio, mientras que el fantasma era la mente maestra que se encargaba de investigar a profundidad de acuerdo al tema. Sin embargo, su etapa en Televisa terminó en cuanto arrancó el milenio, coincidiendo con el ascenso de Javier Alarcón. Hasta la fecha se desconoce si tuvieron o no problemas entre sí, pero lo que es un hecho es que cuando se confirmó la salida de Javier de Televisa, el fantasma le dedicó un tuit en el que básicamente se la dejaba ir, abriendo espacio a la duda sobre si en realidad acabaron mal su relación laboral. Se llama karma y se pronuncia que eso le pasa por... Muy pocos lo extrañarán en la televisora, muchos descansarán. Definitivamente el periodista fan del Cruz Azul tiene todavía mucha tela más que cortar, ya que su llegada a ESPN tiene varios objetivos. Tal parece que como pieza de ajedrez, los jefes sin rostro dentro de la empresa lo van a utilizar para hacer un movimiento no tan esperado. Su incursión a esa cadena televisiva, creo yo que tiene el objetivo principal de retirar a José Ramón Fernández. El protagonismo que le dieron desde el primer día da de qué hablar, quitándole minutos cada vez más a la leyenda viviente. Pero ¿y los demás? ¿No habría que haberle dado un peso mayor a personajes que tienen mucho más años, como Ciro Procuna o hasta el mismo Murrieta, quien fue el creador de Fútbol Picante desde un comienzo? Javier llegó con la vara alta, sino como jefe definitivamente, como alguien a la par de los grandes nombres del canal. ¿Por qué? ¿Es tan buen negociador o de verdad tiene tanto renombre? Esto definitivamente nos da para otro video aparte. La verdad es que no me podía negar, condiciones muy buenas en todos los sentidos. Dime lo que opinas, ¿qué otro personaje crees que está enemistado con Alarcón? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.